Iglesia católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas, buscando a quien devorar. Las sectas andan por las casas, buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Ayer estuvimos con algunos problemas de audio, pero bueno, si escuchan bien, digan que escuchan bien ahí en los comentarios y si no, también avísenme para intentar corregir el problema. Bueno, yo soy Javier Gómez, bienvenidos a Rescatando la Fe. Hoy es día 9 de octubre, viernes 5 y 15 de la tarde en Paraguay. Eh, Hoy vamos a continuar hablando sobre la sana doctrina y la autoridad en la iglesia. Ya habíamos empezado a hablar sobre esto el miércoles con una diapositiva que les comparto, ahí está. Entonces, hoy vamos a continuar con las diapositivas. Queda un poquitito por tocar para terminar este tema y espero que les sea muy útil, ¿eh? Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, una breve oración, invocando la presencia y la asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos en actitud de oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo en sus casas: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. Lléname de ganas de aprender y comprender tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. A ti, Santo y Divino Espíritu, sea todo honor, toda gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Por favor, compartan esta enseñanza, porque estoy, estoy tratando de facilitar las cosas para todas las personas que sigan esto. Eh, bueno, ahí presento la diapositiva. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está.
Ahí está. Bien, vamos a ver desde dónde nos habíamos quedado la semana pasada. Habíamos visto que los que tienen falta de conocimiento, los que rechazan el conocimiento, entonces la Biblia les llama necios, les llama tontos también muchas veces. La gente que rechaza el conocimiento de Dios, la gente que no se permite instruir, ahí está, rechazan la instrucción, ellos no quieren que nadie les enseñe ni explique nada. ¿Y quiénes son los que en el Antiguo Testamento podían enseñar? Pueden ver en Ezequiel 44, 15 al 16 y también en Ezequiel 44, 23. Los que podían enseñar eran los sacerdotes levitas. ¿eh? Entonces, no cualquiera se autonombraba sacerdote, obviamente tenía que ser levita para ser sacerdote. No podía uno de otra tribu hacerse llamar sacerdote o pastor, cosa que pretenden hoy muchas personas. Se hacen llamar apóstol, evangelista. eh, Hay algunos que son más caraduras, se hacen llamar obispo y bueno, pero no tienen ninguna autoridad. No fueron elegidos por Dios, sino que ellos solo se autonombraron todo lo que ellos dicen que son. Bueno, ellos no tienen autoridad para interpretar estas personas que no son elegidas por Dios, pero los que sí son elegidos por Dios tienen autoridad para interpretar las escrituras sagradas. ¿Y qué tenemos en las escrituras sagradas? Ahí podemos ver la revelación de Dios eh, para el pueblo de Israel y también para la iglesia. Pero toda la revelación está en la Biblia, solamente en la Biblia y nada más que en la Biblia, no. Ya vimos también el miércoles ya habíamos visto que la revelación no solamente viene por escrito, sino que viene también de viva voz, de viva voz. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Creo que hoy vamos a ver también eso. Entonces es muy importante que se entienda eso, porque cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de la, de lo que nos enseña, lo que Dios nos quiere enseñar, no podemos, no podemos limitar a Dios a simplemente los libros de la Biblia, sino que también está la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Entonces, es muy importante que eso quede muy claro para los católicos principalmente y bueno, los protestantes que no quieren aceptar, con el tiempo van a tener que aceptar eso porque es la verdad que siempre fue. Así como en el Antiguo Testamento, los que tenían autoridad para interpretar la palabra de Dios eran los levitas, los sacerdotes levitas. Ellos tenían la autoridad para interpretar, no cualquiera por ahí que se autonombre sacerdote, no, esos no tenían ninguna autoridad, porque la autoridad tiene que venir de Dios, la autoridad tiene que venir de Dios, directamente de Dios. Así que, bueno, eso vamos a ver también hoy, cómo le llega la autoridad a nuestros ministros. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ninguna profecía es de interpretación privada. Habrán escuchado esto miles de veces. Ninguna profecía es de interpretación privada. Algunas personas piensan, algunas personas no muy instruidas piensan que esto se refiere exclusivamente a las, eh, a las profecías en tiempo futuro. En realidad no se refiere simplemente a eso, se refiere a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Profecía
Profecía es, ¿qué cosa? La predicación de la palabra también es profecía. El que tiene, el que tiene don de profecía, ¿qué hace? Da a conocer la palabra de Dios. Entonces, eh, la profecía es lo que está escrito en la Biblia y también eh, la tradición oral es también profecía. ¿Eh? Los profetas son los que traen la palabra de Dios, los que predican la palabra de Dios. Bueno, entonces, cuando escuchamos ninguna profecía es de interpretación privada, no nos referimos solamente a eh, eh, las famosas profecías marianas, por ejemplo. Lo de Garabandal, lo de Fátima, no se refiere a eso explícitamente, se está refiriendo a la Biblia más que nada en este sentido. Y les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, si nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a ver dónde está, acá tenía. Voy a leer el versículo 16, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, acá Pedro nos habla de que quienes nos trajeron, quienes nos dieron a conocer eh, el poder, acá dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quienes nos dieron a conocer Jesucristo fueron los apóstoles y luego sus sucesores. ¿Sí? Pero nos dice San Pedro algo muy singular. Dice que no nos dieron a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, no es hablando inventando cuentos como hacen muchos que supuestamente tuvieron una visión, que tuvieron un sueño y que fueron al cielo y que vieron trompetas y que la trompeta se daba la vuelta y que la ciudad era de oro y que no, esas son fábulas artificiosas. ¿Artificiosas qué significa? Que tiene mucha maña, ¿eh? Fábulas mañosas. No sé si se entiende mejor así. Entonces, los apóstoles nos dieron a conocer a Jesucristo, sí. Nos dieron a conocer su poder, sí. Nos dieron a conocer la venida del Señor, sí. La resurrección de Jesús, sí. Nos hablaron de todo eso. Pero ¿cómo nos hablaron? ¿Con fábulas mañosas, con fábulas artificiosas? No, así no. No es de esa manera que vienen a enseñar los verdaderos ministros de Dios, los verdaderos enviados de Dios. No enseñan de esa manera. ¿Cómo enseñan los verdaderos ministros de Dios? Los que tienen autoridad para enseñar, los que tienen autoridad para interpretar las escrituras. Acá está, en ese mismo versículo, segunda de Pedro 1:16. La segunda parte dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué significa eso? Nosotros no les dimos a conocer a Jesús por medio de fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad, o sea que le reconocieron como rey. Pero él dice que ellos vieron eso. Ellos vieron eso. ¿Qué significa eso? Que fueron testigos presenciales. Fueron testigos presenciales. Y como todo testigo presencial, que el que quiere pasar su experiencia a la siguiente generación, ¿qué va a hacer? Le va a contar todo lo que puede. Seguramente un poquito utilizando sus propias palabras, cada uno, pero siempre manteniendo el mismo mensaje, la misma doctrina.
Entonces, ahí es donde entra la tradición oral de la iglesia. No es solo la Biblia. De hecho, Jesús nunca fue solo Biblia. Jesús nunca fue solo Biblia. Él enseñaba con parábolas. ¿Y las parábolas de dónde sacaba? ¿De la Biblia? No. Sacaba de su propia creatividad para poder explicar lo que es el reino de Dios, la salvación, cómo tenemos que comportarnos nosotros en la iglesia, o sea, siendo miembros de la iglesia, cómo tenemos que comportarnos. No es que solamente ahí dentro de la parroquia yo me voy a comportar de una manera, no. Tenemos que comportarnos de una manera como miembros de la iglesia. Bueno, ese es otro tema. Vamos a pasar al versículo 20, porque San Pedro continúa explicando. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Acá te especifica San Pedro que él está hablando de las profecías de la Escritura. Nada de lo que está escrito acá, nada de lo que se considera escritura sagrada, es de interpretación privada. Lo dice el mismo San Pedro. Eso es muy importante que entendamos entonces en el contexto. Ya vimos que San Pedro hace una comparación. Primero dice, hay gente que andan enseñando sobre Jesús, pero ¿cómo? Con fábulas, con cuentos. Yo me fui al cielo, vi trompetas que se daban la vuelta y era la ciudad de oro. Cuentos, fábulas artificiosas. ¿Cómo enseñan los apóstoles? Dice San Pedro, segunda de Pedro 1, 16. En adelante pueden leer todo. Yo les leo unos versículos. Ustedes vayan anotando y luego en sus casas pueden leer todo el pasaje. Y van a ver, San Pedro hace una comparación interesante. Él muestra cómo los verdaderos ministros de Cristo, como los apóstoles, él mismo, cómo predicaron a Jesús, cómo nos dieron a conocer a Jesús. Entonces no fue con cuento mañoso, no fue con fábulas mañosas, con fábulas artificiosas, sino que como testigos oculares, porque ellos vieron la majestad y reconocieron la majestad de Jesús, le reconocieron a Jesús, a Cristo como Rey. Y entendiendo todo lo que dice ahí, por ejemplo, el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, ahí está, tenemos la palabra profética más segura. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen la palabra profética más segura? Se refiere a los apóstoles. A los apóstoles. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ustedes hacen bien en estar atentos a lo que nosotros los apóstoles les estamos enseñando, lo que está diciendo San Pedro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un poco de poesía de San Pedro ahí, ¿eh? Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Acá está la razón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que decimos que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo también, ¿verdad? Por ahí un ateo no cree, bueno, pero ¿por qué ustedes dicen que la Biblia es inspirada? Y bueno, pueden responder con este versículo, con este pasaje, segunda de Pedro 1:16 al 21. Acá San Pedro mismo está diciendo que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Ninguna profecía, acá está. Sino que los santos hombres de Dios, o sea, los profetas, los escritores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los apóstoles,
los compañeros de los apóstoles que se tomaron la molestia de escribir también. Entonces, ellos, acá dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspira a los que van a transmitir la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bien, entonces, por eso también para interpretar las Escrituras se necesita Espíritu Santo. ¿Y cuántos Espíritus Santos hay? Uno solo. ¿Uno solo por qué? ¿Por qué uno solo? Porque Dios es uno solo. Dios es trino, pero es uno. Entonces, un solo Espíritu Santo no puede haber dos. Y así también el Espíritu Santo no va a enseñar cosas diferentes. Bueno, en el año 100 el Espíritu Santo eh, enseñó sobre la Eucaristía, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 1950, el Espíritu Santo viene a decir que no es nada. Eso de Eucaristía es un invento. Eso de la Eucaristía es simbólico. Vamos a llamarle Santa Cena. Entonces, ¿ya ven? En el año 100 el Espíritu Santo dice una cosa, en el año 1900 y tanto el Espíritu Santo cambia de parecer y dice otra cosa. Es para pensar, para que se den cuenta cómo hay gente que utiliza al Espíritu Santo, entre comillas, Espíritu Santo, para engañar a los ignorantes. Entonces, la Biblia no quiere, Dios no quiere insultar a nadie llamándoles ignorantes o llamándoles necios. No es el objetivo de insultar, sino que para llamar la atención, despertate. Estás comportándote como un necio, te estás comportando como un ignorante. ¿Por qué? Porque estás rechazando la palabra de Dios. El que rechaza lo que es de Dios se vuelve necio, primeramente se vuelve ignorante en las cosas de Dios y cree saber todo lo que es concerniente a Dios, pero en realidad está muy confundido, para no decir otra cosa. Y rechaza las cosas de Dios, como ya vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 7. ¿Sí? Entonces, no queremos ser ignorantes, no queremos ser necios. ¿Qué queremos nosotros? Queremos pedir y queremos recibir la sabiduría de Dios. Por eso cuando rezamos es importante que pidamos sabiduría. Bueno, entonces ya está entendido. San Pedro nos dice que no es de interpretación privada ninguna profecía. Ninguna profecía. ¿Está? Pero hay quienes tuercen las escrituras. Hay quienes tuercen las escrituras. Y eso vamos a ver un poco qué pasa con esas personas. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Anoten los versículos, por favor. Dice, voy a leerles desde el 15 para que vean de qué está hablando San Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y acá viene, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Muy bien. No digo que esté bien eso, digo nomás que, bueno, ya vamos a analizar lo que dice acá. Hay gente
Dice, él les llama indoctos e inconstantes. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no están preparados como para interpretar nada. No están preparados, no tienen el conocimiento de Dios, rechazan el conocimiento de Dios. Bueno, ya, ya hablábamos de los necios, hablábamos eh, de los tontos, Proverbios 12, versículo 1. Esa gente es indocta, no está preparada, rechaza la palabra de Dios. Pero también hay otro grupo, dice los inconstantes. Quiénes son los inconstantes? Los que un tiempo sí, un tiempo no. Hoy sí, mañana no. Eh, bueno, esto, yo creo que hay que confesarse, pero yo no creo en la Eucaristía. O al revés, yo creo en la Eucaristía, pero no, ¿por qué yo me voy a confesar con un hombre pecador? Inconstantes, inconstantes. O un día está muy feliz en una misa, la semana siguiente está en un culto protestante, inconstante. Un día eh, está muy a favor del Papa Francisco, otro día aplaude a un pastor protestante cuando habla mal del Papa Francisco. Inconstante. Bueno, esta gente tuerce las escrituras para su propia perdición. Ellos tuercen, no, acá San Pedro habla primeramente específicamente de las epístolas de Pablo, porque dice, los indoctos y los inconstantes tuercen las epístolas de Pablo, porque hay cosas difíciles de entender en esas epístolas, pero no solamente eso tuercen estas personas, sino que también tuercen las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿a qué lleva eso? A la perdición. A la perdición. Y acá está la recomendación de San Pablo. Versículo 17. Así que ustedes, amados míos, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Ustedes tengan cuidado, no sea que sean también arrastrados por por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? ¿Se acuerdan que hablábamos del hombre impío en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2? Hablábamos del hombre impío, el que rechaza las cosas de Dios. Ese es el inicuo. El inicuo. Bueno, depende de qué traducción tengan, van a poder hacer una relación de palabras allí. Entonces, el inicuo es aquel que rechaza las cosas de Dios, aquel que es indocto e inconstante, aquel que no se quiere instruir, pero se cree pastor. Se hizo pastor después de leer 3 versículos de la Biblia, mañana ya compra 20 sillas de plástico, las coloca en su jardín, en su garage, y una mesa como púlpito ahí enfrente de las sillas, y ahora él es pastor. Ah, y no se olviden de la corbatita y camisa y todo. Bueno, entonces hay gente que tuerce las escrituras. Ahí están los que sí tienen, están los que pueden interpretar las escrituras y están los que tuercen las escrituras, porque no están capacitados para interpretar y porque no tienen el Espíritu Santo con ellos. Bien, estos que no pueden, que no tienen al Espíritu Santo con ellos, estos que no están inspirados por el Espíritu Santo, no pueden interpretar las escrituras, ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los apóstoles enseñaban tradiciones del Señor. Tradiciones del Señor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. A ver, voy a escribir acá.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Bien, y estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, eh, acá está. Bueno, leo de la Reina Valera, pero también voy a abrir en la Biblia de Jerusalén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Acá. Bien, vamos a ver. Ok, ahí está. Muy bien. Dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Leo el siguiente versículo. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Eso es la Reina Valera. Les voy a leer de la Biblia de Jerusalén, a ver si hay alguna diferencia. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús a que os comportéis y agradéis a Dios, tal como nosotros os enseñamos, y a que continuéis progresando en este camino. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor. Instrucciones, bien, muy bien. Entonces, instrucciones se refiere a tradiciones. Vamos a ver eso, vamos a ver. ¿Dónde? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Depende mucho de qué versión tenga. Uno va a encontrar una palabra u otra palabra. Pero instrucciones se refiere a tradiciones. Eso que tanto critican los hermanos separados. Ellos dicen que nosotros enseñamos, nosotros creemos y enseñamos tradiciones de hombres. Bien. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Les voy a leer de la Reina Valera primero. Dice así: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces ahí utiliza la palabra doctrina que han aprendido. ¿Cómo aprendieron la doctrina? De palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿carta de quiénes? De los apóstoles. Carta de los apóstoles, pero también palabra de los apóstoles, de viva voz, de boca en boca. Vamos a ver eso en la Biblia de Jerusalén. Acá está. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. Acá está. Conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Entonces, lo que hicieron en la Reina, en la Reina Valera, muy inteligentemente, para confundir a sus adeptos, es cambiar la palabra tradiciones por doctrina. Doctrina. Mm, No, no es que esté mal, no es que esté mal, sin embargo, es un cambio deliberado. Se nota que tuvieron una segunda, digamos que una segunda intención con este cambio de palabra, ¿eh? Porque si hubieran dejado allí la palabra tradiciones, como originalmente está, eh, entonces los protestantes iban a tener más problemas en atacar las tradiciones, eh, la tradición apostólica, la tradición oral y la tradición escrita, que bueno, que en este versículo se, se presenta bastante bien. Se puede ver claramente que tradición apostólica, ¿sí? Está compuesta de la
palabra y de las cartas de los apóstoles. Bien, entonces sigamos adelante. Acá está, debemos mantener la misma tradición, la misma doctrina, que es lo que estuvimos viendo, de palabra o por escrito. Entonces, que vimos, los apóstoles enseñaban las tradiciones del Señor, las enseñanzas, las instrucciones del Señor. Los apóstoles nos trajeron eso a nosotros. Entonces, de generación en generación. Y debemos mantener esa misma doctrina y tradición. Por ahí van a estar diciendo los que se suman recién a la enseñanza, van a decir, no, pero mi pastor también enseña las tradiciones del Señor. El tema es que tu pastor se autonombró pastor, pero hay un grupo de pastores legítimos en el pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes levitas tenían legítimamente esa tarea de interpretar, de enseñar, de corregir al pueblo. Entonces, así también en el Nuevo Testamento hay sacerdotes, hay presbíteros, presbíteros de sacerdotes, dicho sea de paso, valga la redundancia. Eh, entonces, no puedo yo decir, bueno, ahora a partir de este momento soy pastor porque yo siento que Dios me llama para eso. Entonces yo, bueno, ¿quién me va a poder detener? Si Dios está conmigo, nadie puede conmigo. Es lo que siempre dicen, repiten, si Dios conmigo, nadie contra mí. Entonces yo me autonombro pastor. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa revelación, yo soñé esto y entonces ahora yo soy pastor. No, no es así, no es así. Eso vamos a ver ahora, vamos a ir viendo despacito, ¿sí? Acá está. San Pablo recibió del Señor o de los apóstoles. Hay un pasaje en el que San Pablo habla de que recibió unas instrucciones, una tradición del Señor. Entonces, ¿él conoció o no conoció a Jesús durante su ministerio? Él no conoció a Jesús. Entonces, y tampoco era cristiano. Él se convierte recién unos años después de la muerte de Jesús, camino a Damasco. Entonces, vamos a ver. Él dice que recibió del Señor. Pero ¿será que recibió del Señor o de los apóstoles? Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, ahí está. Vamos al versículo 23 y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y, perdón, y ojo con lo que va a contar en este momento. Él recibió esto del Señor, dice, pero pónganse a pensar, ¿estuvo Pablo en la última cena? Jesús le enseñó, bueno, esto tenés que hacer. ¿Estuvo Pablo en la última cena? Claro que no, no estuvo. Pero sin embargo, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto, nueva alianza. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bien, entonces San Pablo participó
de la última cena? No, no participó. Entonces, ¿cómo él aprendió esto? Aprendió de boca de los apóstoles, de boca de los apóstoles, de viva voz, de viva voz. No aprendió en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso no estaba en el Antiguo Testamento. Es, es una enseñanza que necesariamente llegó a Pablo de viva voz. Y así también él les enseñó a esta comunidad de Corinto. Por eso él dice que él también ya les ha enseñado eso a ellos y les recuerda que les enseñó. Lo pone por escrito. Bien, así que San Pablo recibió de los apóstoles, de los apóstoles. San Pablo no estuvo en la última cena. Los apóstoles sí estuvieron en la última cena, ¿verdad? Eso podemos ver en Lucas 22, 19, 20. Para que no queden dudas, vamos a Lucas 22. Y dice así, acá está, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso es lo que Jesús les enseñó a los apóstoles para ver quiénes estaban ahí. Vamos un poco más atrás. Acá está, versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Y dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron, le indica dónde. Y acá, entonces, dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí está. San Pablo no aparece. San Pablo no estuvo en la última cena. Entonces, claramente la Biblia misma nos cuenta que los que cenaron con Jesús esa noche fueron los apóstoles. Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. Y ahí es que Jesús le dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y bueno, y continúa la narración. Muy bien, entonces, ¿quiénes comieron con Jesús en la última cena? Los apóstoles. Los apóstoles, Lucas 22, 14. San Pablo recibió la tradición del Señor o de los apóstoles, la recibió de los apóstoles, esa es la respuesta, pero recibir la tradición de boca de los apóstoles es como recibirla de Cristo mismo. Sí, Señor, así es. Entonces, por eso Jesús dice, bien, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Bien. Ellos entonces en esa cena recibieron una orden sacerdotal. Le dice Jesús, hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Les da una orden de repetir y repetir eso. Hagan esto en memoria mía. Por eso es que San Pablo dice, cuando cada vez que beban de esta copa, están anunciando su muerte hasta que vuelva. Entonces quiere decir que se va a repetir y repetir y repetir el mismo acto. Bueno, entonces fue una orden de volver a hacer eso. Y orden sacerdotal, ¿por qué? Porque fue a la manera de Melquisedec. Porque Melquisedec en Génesis 14, 18 hace este, este ofrecimiento de pan y vino. Vamos a ver, Génesis 14, 18. Pueden abrir ahí en sus casas.
Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Vieron que Melquisedec era sacerdote y era rey de Salem? ¿Mm? Él era rey y sacerdote. Jesús, ¿qué es? Rey y sumo sacerdote. Melquisedec es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice así, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sacó pan y vino. ¿Qué hizo Jesús? Ofreció pan y vino. Por eso sabemos que es, por eso decimos que es a la manera de Melquisedec. A la manera de Melquisedec. Ups, salió la... Bueno, ahí está volviendo. Bien, entonces Génesis 14:18 se ve que Melquisedec ofrece pan y vino. ¿Qué ofrece Jesús en la última cena? Pan y vino. Por eso, a la manera de Melquisedec, ofreciendo pan y vino, ofreciendo pan y vino. Y también se puede encontrar otras similitudes entre Jesús y Melquisedec, si es que vamos a profundizar. Ya dijimos, Melquisedec, rey de Salem, Cristo es rey del universo, Cristo sumo sacerdote, Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. Como sumo sacerdote, Cristo tiene autoridad para nombrar otros sacerdotes que van a ayudarle en este ministerio. Ahí está, bueno, ofreciendo pan y vino. Bien, entonces, por eso es a la manera de Melquisedec. Como estaba diciendo, Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad. Pero ¿de dónde le viene esa autoridad a Jesús? ¿De dónde le viene a Jesús la autoridad que él tiene? Vamos a ver. Porque también hay muchos que se hacen llamar pastores, usurpando el lugar de Cristo, usurpando el nombre de Cristo. Jesús mismo lo dice en Mateo 24. Muchos vendrán usurpando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo. Bueno, hay muchos de eso hoy. Pero Jesús, si vamos a decir que somos cristianos, yo creo que Jesús es rey, yo creo que Jesús es el Mesías, así como San Pedro profesó su fe. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Allí está confesando que él cree en Jesús como Mesías. Él cree en Jesús como Mesías. Ah, vos sos el Mesías, le dice. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Bueno, y ahí continúa el relato y Jesús va a darle autoridad a Pedro, le va a dar las llaves del reino de los cielos. Y al decir yo y yo a ti, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué le está diciendo? Le está demostrando que Él es Dios, que Él es Dios. No solamente un Mesías, como hasta ahora entienden los judíos. Los judíos entienden el Mesías va a ser una persona ungida por Dios, pero no es Dios. Por eso ellos no aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios. Era una blasfemia decir que Jesús era Hijo de Dios. Era una blasfemia. Este dice tener a Dios por Padre. Es un blasfemo, ¿verdad? Así decían los fariseos, los maestros de la ley. Bueno, sin embargo, Jesús muestra su autoridad en Mateo 16,
18, 19, pueden abrir ahí y van a ver, Jesús funda su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces le está demostrando, bueno, yo voy a tener un pueblo. ¿Eh? ¿Quién tenía un pueblo? ¿Quién había elegido un pueblo? Dios. ¿Quién había elegido un pueblo? Dios. Eh, ¿Cuántas tribus tenía este pueblo? ¿Cuántas tribus tenía este pueblo? Tenía 12. Tenía 12. 12 tribus. ¿Cuántos apóstoles eligió Jesús? 12. Entonces, 1 más 1, 2 más 2, 4. Y así va. Y luego Jesús le da autoridad a Pedro. ¿Quién tenía las llaves del reino de los cielos? Solamente Dios podía tener las llaves del reino de los cielos. Solamente el rey puede dar la llave a quien él quiere. Entonces Jesús le está otorgando, le está diciendo, bueno, es como un aviso. Yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos porque yo voy a terminar mi trabajo aquí y vos te vas a quedar a continuar el trabajo. Más o menos eso es lo que le dijo. Entonces le dice, yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y para colmo le da autoridad. Todo lo que atares será atado, todo lo que desatares será desatado. Aquí en la tierra, allá en el cielo. Entonces le está dando autoridad que trasciende el espacio-tiempo, trasciende, toma una decisión acá, también esa decisión va a ser respetada, va a ser aceptada en el cielo. Tanta es la autoridad que que Jesús le dio a Pedro, que podemos ver claramente que Jesús en ese pasaje de Mateo 16, del 13 al 19, Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Es hijo de Dios, sí, segunda persona. Eso después ya entendemos a medida que se van desarrollando las ideas. Pero ahí Jesús está mostrando claramente que Él tiene la autoridad. Él es rey del universo. Edificar su iglesia, Él le da autoridad a su iglesia, a su pueblo. Ahí está, Cristo es rey, Cristo es Dios. Y decía hace rato, Él es sumo sacerdote. Él es sumo sacerdote. Podemos ver que Cristo es rey en Mateo 28, 18. Acá hay varios versículos. Pueden anotar todos los versículos. Mateo 28, 18. Vamos a ver rápidamente. Dice Mateo 28. Jesús se acercó y les habló a quienes, a sus apóstoles, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. El siguiente versículo le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces lo que Jesús le dice es, a mí se me dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto, yo les envío a ustedes a todas las naciones. ¿Para qué? Para que hagan discípulos, para que les bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Bien, entonces ahí vemos claramente la autoridad de Jesús. Todo poder le ha sido dado. Y vamos a otro versículo. Juan 20. Juan 20, 28.
Vamos a ver qué dice ahí. Dice, Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Dios mío. Para que no queden dudas. Para que no queden dudas. Le está diciendo a Jesús. Le está diciendo a Jesús que es su Señor y es su Dios. Señor mío y Dios mío. Si Jesús no es Dios, si Jesús no era Dios, entonces le hubiera dicho, levántate, idólatra, me estás blasfemando porque yo no soy Dios. Pero Jesús no contestó eso. Jesús no contestó eso. Jesús contestó, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Jesús confirma lo que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice, porque viste, creíste. Están los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Bien, otro versículo, Mateo 16, 16 y 19, que es lo que les estuve explicando hace un momento. La autoridad que Jesús le da a Pedro, le entrega las llaves del reino de los cielos, Jesús funda su iglesia, Pedro mismo le reconoce a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, Cristo es Rey, es Dios. Y para que no queden dudas, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:8, que dice lo siguiente. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, para que no queden dudas, ¿quién es el Señor? Jesús. Entonces, ese mismo Jesús es el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Por eso sabemos, no es que creemos, nosotros sabemos que Cristo es el Rey, Él es Dios. También es sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 y 15. Dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, entró en el lugar más santo de los santos. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el único, repito, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote del templo era el único que tenía potestad para entrar al lugar santísimo. El único. Había unas cortinas. Recuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, dice las Escrituras que se rompieron, se rasgaron las cortinas. ¿Sí? Lo que está diciendo es que ya no va a haber esa cortina. Jesús entra en el lugar santísimo. Es lo que acá nos recuerda San Pablo. Tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Este sumo sacerdote que tenemos nosotros, que es Jesús, Él sí puede compadecerse de nuestras necesidades, Él sí puede ser misericordioso. De hecho, Él es misericordioso. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y acá explica San Pablo, dice, tenemos uno que fue tentado, o sea, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, era semejante a nosotros en el cuerpo, sufría, tenía hambre, fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero no tenía pecado. Pero sin pecado, dice acá San Pablo. Bien, entonces ese es el sumo sacerdote que está ya en el cielo, que es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1, no, versículos 5 y 6, vamos a ver primero. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, a la manera de Melquisedec. Pero es muy importante lo que dice el versículo 5. Escuchen otra vez. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, no es que Él se autonombró sumo sacerdote. No es que Él se autonombró pastor. O sea, ni siquiera Cristo se autonombró sumo sacerdote. Sino el que le dijo, ¿quién le dijo esto? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Y quién le dijo eso? Tú eres mi hijo en quien yo me complazco. ¿Quién le dijo eso? El Padre, Dios Padre. Entonces, ni siquiera Jesús se tomó esa atribución que se toman los pastores protestantes. Ni siquiera Jesús. Ni siquiera Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino realmente a cumplir la voluntad del Padre, de Dios Padre. Bien, entonces, fíjense bien. Acá vemos, el punto importante es que Cristo es sumo sacerdote, reconocido como sumo sacerdote en la carta a los hebreos. Vamos a ver el versículo 1 ahora. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Presenta ofrendas y sacrificios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí? Él se ofrece como sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 5:1. Y bueno, es lo que Él instituye en la última cena, en Lucas 22, 19, 20. Ofrece pan y vino. Ofrece pan y vino. Por eso el versículo 6, Hebreos 5, 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec ofreció pan y vino. Sencillo, no hay mucha vuelta que dar, que si Jesús hablaba simbólicamente o no, esas son conjeturas, fábulas artificiosas, mañosas. Esa no es la manera de enseñar en la iglesia. Entonces, vamos a ver. Mateo 26, 28. ¿Qué nos dice Mateo 26,
28. Porque en Hebreos 5.1 vemos que Jesús es sumo sacerdote. Y en Mateo 26-28 nos va a hablar también referente un poquito a eso. En Hebreos 5.1, ¿qué decía? Les recuerdo acá. A ver. Dice así Hebreos 5.1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y ahora vamos a Mateo 26-28, que dice, porque esto es mi sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay una nueva alianza que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Vieron? Entonces, donde hay sangre, hay sacrificio. Si hay sangre, hay sacrificio. Y es sangre, literalmente, no es simbólico. Y era vino. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque se sabe que los judíos utilizan vino para la última cena. Son copas de vino lo que utilizan. Entonces, esa copa, ese cáliz es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Remisión es otra palabra que la Reina Valera utiliza con la clara intención de confundir a la gente. La palabra correcta es para perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Bien, entonces ahí vimos claramente sacrificio, o sea, sangre de la nueva alianza, sacrificio, sumo sacerdote. ¿Quién hacía el sacrificio anual en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote que él mismo es el cordero, él mismo es la víctima, él mismo entrega su cuerpo y su sangre. Él mismo lo hace, porque él es la víctima perfecta y él es sumo sacerdote al mismo tiempo. ¿Está? Entonces ahí vemos que hay ofrendas y sacrificios para el perdón de los pecados. Sigue habiendo. ¿Por qué? No es que en la misa se le vuelve a matar a Jesús, como dicen algunos ignorantes, sino que se actualiza el sacrificio, se actualiza la ofrenda y el sacrificio de Cristo en la cruz. Se actualiza, no es se vuelve a matar. Eso es mentira. Eso en sí es una tontería total, porque Jesús ya murió y resucitó hace casi 2000 años. Entonces, decir que se vuelve a matar a Jesús es como, no sé, es simplemente ya querer encontrar la quinta pata al gato, como decimos. Bien, ahora dicen muchos, a pesar de que ya vimos todo esto de la ofrenda y los sacrificios para el perdón de los pecados. Vimos que Jesús es sumo sacerdote, él tiene autoridad, él es rey, él es Dios. Entonces, ahora vamos a ver, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, según muchos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, según ellos, solamente Jesús perdona pecados
Y Él perdonó pecados mientras Él estuvo acá y ya nadie puede perdonar pecados. Él murió en la cruz y resucitó, y entonces si yo creo en Él, todos mis pecados de toda la vida, incluso después de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, incluso esos pecados ya están perdonados. No hace falta que yo me preocupe mucho por portarme muy bien, y tampoco hace falta que yo me confiese con un hombre pecador vestido de sacerdote, ¿verdad? Eso es lo que insinúan muchos que no entienden bien las cosas. Bueno, vamos a ver cómo es. Dice Lucas 5:21, algo que solemos escuchar muy a menudo nosotros. Eh, a ver, Lucas 5:21, dice así, que los escribas y fariseos, perdón, el 20, vamos a leer del 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cuándo pasó esto? Cuando le trajeron un paralítico a Jesús. Lo bajaron así del, del techo, parece que del tejado. Bajaron a un hombre que no podía caminar. Y Jesús, al ver la fe de esas personas, les dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso también nosotros escuchamos mucho hoy en día. Quienes no creen en Dios andan diciendo, ustedes blasfeman, ustedes blasfeman. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. Muy interesante. Sin embargo, se creen cristianos. Bueno, entonces Jesús le da la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados, para perdonar pecados. Ahora vamos a pasar al versículo 26, Lucas 5:26. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jesús eh, le dice, le contesta a los fariseos, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se levantó el paralítico, y miren la reacción de la gente. La gente dijo, la gente, escuchen, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. O hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Podemos ver también este pasaje en Mateo 9:1 y vamos a ver qué nos dice. Porque realmente es una maravilla que tengamos la posibilidad de recibir el perdón de los pecados. Dios ha dado a los hombres el poder de perdonar pecados. Dice Mateo 9:1, Mateo 9:8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, hasta ahí todo igual, que había dado tal poder a los hombres, no solamente a un hombre, a los hombres dio poder. ¿Cuál poder? De perdonar pecados. Ese poder Jesús da a los apóstoles, esa autoridad. Eso podemos ver en Juan 17:6 al 22. Entonces, Juan 17:6 al 22 nos habla Jesús de que Él envió a los apóstoles. Él envió a los apóstoles. Vamos a leer unos versículos de esto, porque tenemos todavía un pequeño material para compartir. Ustedes pueden leer en sus casas.
Juan 17, 6 al 22. Dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. ¿Por quiénes ruega Jesús? Por aquellos que el Padre les dio. ¿Qué hicieron qué hicieron los apóstoles? Recibieron las palabras de Jesús, que a su vez Jesús recibió del Padre. Entonces, eh, ven ahí, Jesús le pasa las palabras a los apóstoles. Es muy lindo todo el pasaje, ¿eh? El versículo 16, por ejemplo, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y acá el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿quién envió a los apóstoles? Jesús mismo envió a los apóstoles. Así como tú me enviaste al mundo, ¿cómo envió el Padre a Jesús? Con autoridad. Así mismo Jesús envía a los apóstoles con autoridad. Entonces Jesús da autoridad a los apóstoles. Pueden ver sobre el perdón de los pecados en Juan 20, 21 al 23, donde sucede algo que a los hermanitos separados no les gusta aceptar. Que Jesús resucitado les dice esto a los apóstoles, se les aparece y les dice, em, dice así, habiendo dicho esto, sopló sobre los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. Les da claramente autoridad de perdonar pecados. Y les sopla sobre ellos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Luego tenemos, perdón, luego tenemos acá Mateo 9, 1 al 8, que ya les mostré, y Marcos 2, 1 al 12, que es sobre el paralítico, el perdón de los pecados. Le dijo, yo te perdono tus pecados. El paralítico queda sanado, y empieza a caminar. Bueno, ¿qué es más fácil? Sí, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Le dijo Jesús, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Y bueno, levántate y anda, para que sepan que yo tengo poder de perdonar pecados. Ese mismo poder Jesús le transfiere a los apóstoles. Ahí está, esa es la sucesión, la autoridad que Jesús da a los apóstoles. Y luego los apóstoles le van a pasar la misma autoridad a sus sucesores. Pero hay muchos que no quieren confesarse con un hombre pecador. Ahí están dos citas bíblicas importantes. Ya leímos hace unos minutos Hebreos 5, 1 al 4, donde habla de que todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres y que entiendan los hombres porque él mismo es débil. Él mismo era débil en el Antiguo Testamento. Bueno, asimismo, los apóstoles, miren, los apóstoles, ¿qué se puede decir de los apóstoles? Eh, no eran todos perfectos, o mejor dicho, ninguno de ellos fue perfecto. Uno le negó ya esa misma noche que se le llevó a Jesús. Ni una noche aguantó. Negó a Jesús 3 veces. Otro le entregó por 30 monedas.
otros dos querían sentarse a su derecha y a su izquierda, y así. Entonces, eh, son hombres pecadores también, imperfectos, pero elegidos por Dios. Vamos a Nehemías capítulo 9. Vamos a Nehemías capítulo 9, que dice en los versículos 2, 3: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Vieron? Entonces, en aquella época había la costumbre de confesar los pecados así públicamente. Se ponían de pie y confesaban sus pecados. ¿Delante de quiénes? Delante de los sacerdotes. Versículo 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Entonces, hicieron lectura de la palabra, lectura de las escrituras, cuarta parte, o sea, un cuarto del día se pasaron leyendo las escrituras. Otro cuarto del día se dedicaron a la confesión de los pecados. Y otro cuarto del día a la adoración. Bien, entonces claramente es una especie de liturgia lo que estaban teniendo. Perfecto, entonces eh, es más que bíblico, incluso en el Antiguo Testamento, la confesión de los pecados con un hombre pecador. No es nada, no es nada fuera de lo que es la revelación de Dios. Bueno, entonces creo que hasta ahí llegamos, muy bien, muy bien. Bien, espero que les sirva esta clase, esta lección. Bueno, ahí están mensajes de Francisco Martínez desde Houston. Saludos a Francisco. Entonces, Gabu Caballero de Formosa. Un saludo a toda la gente de Formosa. Gabu, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. David Enrique desde Japón dice: estoy ahora en el trabajo y mi tiempo de descanso. Estoy mirando, muy interesante el programa. Muy bien, gracias. Gracias, David, por acompañarme hoy. María Salas dice: cierto, tengo una prima que no cree en el bautismo de niños y en la Eucaristía. Bueno, todos tenemos unos primos que no quieren creer en, en las cosas de Dios. Es una pena. Pero bueno, les remito otra vez a Proverbios 12. Proverbios 12 que dice: el que ama la educación, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y acá está, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. O el que ama la educación, ama el saber. Depende de qué traducción tengan. Pero el que aborrece la reprensión, el que aborrece la corrección, es un ignorante, es un tonto, es un necio, es un inicuo. Bueno, tantos adjetivos calificativos que la Biblia misma nos pone para poder describir a estas personas que rechazan las cosas de Dios, que rechazan la doctrina que viene de Dios, que rechazan la iglesia, que rechazan a la madre del Señor, rechazan a, a los ministros de Dios. Bueno, tantas cosas que rechazan la Eucaristía. Y por su falta de fe, entonces ellos rechazan también el bautismo de los niños y están de esa manera están afectando
la vida espiritual de sus hijos, porque no les van a bautizar. Como ellos no creen, papá y mamá no creen, se alejaron de la iglesia y ahora ya no creen en el bautismo, o sea, ya no creen que los niños deban ser bautizados. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? No les van a bautizar a sus hijos. ¿Qué van a decir? Ah, bueno, y vamos a esperar que nuestros hijos decidan por su cuenta a cuál iglesia van a ir. Qué tontería, qué tontería. Es tan sencillo, pienso yo, porque si uno se traslada al tiempo del Antiguo Testamento, y si uno era, si uno era perteneciente a una de las 12 tribus de Israel, ¿qué uno tenía que hacer cuando tenía un hijo? Tenía que circuncidar al hijo al octavo día. ¿Y qué pasaba si no se circuncidaba? ¿Qué pasaba si no se circuncidaba esa persona? No era contado entre los miembros del pueblo de Dios. Así también, si tenés un hijo o una hija y no le haces bautizar, entonces estás cometiendo el mismo grave error que aquellos en el Antiguo Testamento que no querían circuncidar a sus hijos. El mismo gravísimo error. Y con ese error estás cometiendo pecado contra Dios por desobedecer la voluntad de Dios, pero también estás infligiendo un daño muy grave a la vida espiritual de tu hijo, tu hija. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a llegar. O si no, me extiendo también en el tema del bautismo. Podemos hablar de bautismo otro día. Escriban ahí abajo en los comentarios, por ahí si tienen algún pedido sobre algún tema bíblico, algún tema de apologética que quieran que se toque, pongan ahí sus recomendaciones, lo que a ustedes les gustaría que hablemos acá. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Por hoy es todo. Mañana vamos a estar con el hermano Marcelo Sosa a las 6 de la tarde, hora paraguaya, para la lección divina. Para la lección divina. Imperdible, imperdible. Bien, entonces que Dios le bendiga a todos y bueno, recen por nosotros, recen por rescate, recen por este programa Rescatando la Fe y bueno, nosotros también estamos siempre rezando por ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Chaucito, bye. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces?